Dios les bendiga. En esta hora continuamos con el libro de Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan, y estamos en el capítulo 4. Ya vimos lo que era el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Vimos que es necesario probar los espíritus, ¿cierto? No creer a todo espíritu, sino que probar los espíritus si son de Dios. Y también vimos un cuadro comparativo entre Cristo y entre el Anticristo. Bien, hoy vamos a ver del versículo 7 hasta el final del capítulo 4. Dice el título: Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Bien, vemos que a través de esta epístola de Juan, el apóstol nos habla de una manera cariñosa, ¿no? Nos habla como amados, hijitos. Se refiere así, de esta manera, de una manera muy tierna, y aquí como amados. Y dice: amémonos unos a otros. Es un mandamiento. El amarnos unos a otros es un mandamiento, no es una sugerencia, sino que es un mandamiento de parte de Dios. Dice: porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces ahí claramente el apóstol Juan está instando a amarnos entre hermanos, porque dice que el que no ama pues no es nacido de Dios, no ha nacido de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo. Entonces allí vemos vemos la similitud entre lo que es nacer del agua y del espíritu y ser nacido de Dios, ¿no? Es lo mismo. Dice: a usted es necesario nacer de nuevo. ¿Y cuál es ese nacimiento? Dice: del agua y del espíritu. Y aquí vemos que Juan amplía aún y nos está diciendo: es nacido de Dios. Aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso quiere decir que hay una comunión. Vemos que toda la epístola de Primera de Juan nos está hablando acerca de comunión. Primeramente, una comunión con Dios y una comunión con los hermanos. ¿Sí? O sea, es una relación entre Dios y entre nuestros hermanos. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Dice también el apóstol Juan que el tal es mentiroso, es un engañador, aquel que dice amar a Dios, mas odia o aborrece a su hermano. Bien, el versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien, aquella persona que le cuesta trabajo amar, que no ama, que por más que intenta, ¿qué pasa? No ha conocido a Dios, es decir, no tiene una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es una de la naturaleza de Dios. No es una característica de Dios, como decir Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios nos ha dado de su gracia. No, es la parte de la naturaleza. Así como ya vimos otra de las definiciones de Dios, que Dios es luz, aquí estamos viendo que Dios es amor, es parte de su naturaleza el amor. Entonces aquel que no ama no ha conocido a Dios, no tiene una comunión con Dios, no ha nacido de nuevo. Versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No solamente es la definición de que Dios es amor, sino que Él lo demostró con hechos. ¿Cómo lo hizo? Mandando a su Hijo unigénito, ¿sí? A su único Hijo. ¿Qué quiere decir? Que es el Hijo unigénito de Dios, de que en cuanto a la naturaleza divina, en cuanto a las tres personas, es único. No hay otro como Jesús. Que Jesús existe desde antes de haber nacido humanamente. Jesucristo, el Cristo ya existía, ya preexistía, ¿no? Y Juan nos lo dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que desde antes de que Él se encarnara, ya existía, y por eso es el unigénito, no hay otro como Él. Él es primogénito de muchos hermanos en el sentido carnal. Sí, y en el sentido de la adopción, de que el Padre nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos, pero ninguno es como Él.
en su naturaleza, en su esencia. No podemos ser o pretender ser como Él en su naturaleza divina. Él es único. Él es único. Bien, dice, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿A cuál mundo? Al cosmos, aquí a esta tierra, humanamente, ¿cierto? En eso el Padre Dios demostró que realmente nos amaba. ¿En qué? En que envió a su Hijo unigénito. Versículo 10. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿en qué consiste el amor? En que Él nos amó primero a nosotros. No quiere decir que yo un día dije, ay Señor, yo quiero amar a Dios. No, Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero. Dice, primero nos demostró su amor. ¿Cómo lo demostró? Enviando a su Hijo en propiciación. Y esa palabra propiciación ya la habíamos visto allá en el capítulo 2, que quiere decir que fue el sacrificio que el Padre aceptó, que fue un sacrificio aceptable. Es decir, que esto aplacaba la ira del Padre. Si sobre nosotros reposaba la ira de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero en Jesús, esto fue este sacrificio que Jesús hizo, el Padre lo aceptó. El Padre vio este sacrificio aceptable a sus ojos. Es decir, aplacó la ira de Dios contra nosotros. El castigo que nosotros debíamos llevar, el castigo que nosotros merecíamos, el Señor Jesús lo llevó y el Padre lo aceptó. Eso significa la palabra propiciación. O sea, fue propicio a nuestro pecado. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, si Dios Él mismo nos amó tanto, nos lo demostró, también nosotros debemos amarnos. Dios no espera menos de nosotros, espera que nos amemos, así como Él lo demostró. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bien, nadie ha visto jamás a Dios en su esencia, en su plenitud. Dice que Él habita en luz inaccesible. Dios es luz y la luz no es posible ver directamente a la luz. No, Dios se hizo visible al hombre, pero a través de Jesucristo. Humanamente podemos decir que le hemos visto y le hemos conocido, pero humanamente a través de Jesús. Pero Dios en su plenitud nadie le ha visto, porque dice que no hay hombre que le vea y viva. No es posible. ¿Por qué? Porque Él es la luz, Él es amor. Entonces ahí nos está demostrando que nadie le ha visto. Pero dice, sin embargo, que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso saber de que Dios habita en cada uno de nosotros si amamos. ¿Por qué? Porque Él es amor. Él no puede habitar, Él no puede estar donde una persona odia a su hermano, donde se odia al hermano, donde no hay amor unos a otros. Él no puede estar allí. ¿Por qué? Porque su esencia se lo impide. Él es amor. Dice, su amor se ha perfeccionado en nosotros, ¿sí? En cada uno de nosotros, en nuestro amor hacia Dios. Y debemos cada día nosotros ser perfeccionados en ese perfecto amor, en el perfecto amor de Dios, en el amor nuestro hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Dice versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es la persona que da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Dice, y en el versículo 3, versículo 24, recordemos lo que dice. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Nuevamente está repitiendo algo para que tengamos presente. ¿Cómo sabemos que Dios está en nosotros? Que Dios permanece, que hay una relación mutua, que Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. ¿Cómo lo hacemos para saber? Que el Espíritu Santo está en nosotros. Es las arras, dice que es la garantía, es lo que nosotros sabemos, el Espíritu que nos ha dado. Cada uno de nosotros, el que ha nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo.
dice la Biblia que no nos dejará huérfanos, no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría a otro consolador, es decir, al Espíritu Santo que ya está en nosotros. Allá en Pentecostés se derramó, eran como 120, dice la palabra, que estaban juntos, unánimes, reunidos, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron todos a hablar nuevas lenguas. Es el Espíritu Santo que ya fue enviado sobre la iglesia, sobre su pueblo, y ahí nace la iglesia. Ahí la iglesia empieza a obrar con poder, y el mandato fue que le seríamos testigos. ¿De quién? De Cristo Jesús, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En todo lugar somos testigos por el Espíritu que nos ha dado. Ese es el Espíritu Santo en acción en cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos deja, Él no nos abandona, Él está allí presente, y no es Dios está presente en todo lugar porque Él es omnipresente, omnisciente. Él está en todo lugar, pero quien está ahorita en espíritu aquí con nosotros es el Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Él está aquí. Recordemos, Dios nunca nos ha dejado solos, nunca nos dejará solos. Él siempre ha estado y estará con nosotros a través de las diferentes dispensaciones. Él ha estado de una u de otra manera. Sí, recordemos que antes era Jehová el que hablaba al hombre, luego fue Jesucristo humanamente, y ahora es el Espíritu Santo. Está con nosotros, es el Consolador, el otro Consolador que envió Jesucristo para que no estuviéramos solos. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bueno, ¿de quién está hablando allí Juan? Bueno, no está hablando de todos los cristianos, sino que está hablando de los apóstoles. Nosotros, se refiere a los apóstoles, a los que tuvieron de primera mano la revelación, que tuvieron de primera mano, fueron testigos, vieron, contemplaron, dice lo que nuestros ojos pudieron ver, escuchamos, aún lo pudieron palpar, ¿cierto? Al Señor Jesucristo. Ellos son testigos presenciales de que realmente Él vino en carne, que Él nació de una virgen. Ellos miraron, ellos pudieron contemplar. Por eso está hablando dice, nosotros hemos visto. Ellos mismos pueden ser testigos. Testigos es alguien que vio. Para yo poder ser testigo de alguien, debo haber visto. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles vieron a Jesús con sus propios ojos. Dice que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Mire, es algo maravilloso, una dicha increíble haber conocido al Salvador, haberlo podido ver, cierto, humanamente, físicamente. Ellos tuvieron esa dicha, ese privilegio. Nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos. Dice que sí le hemos conocido. Eso dice la palabra. Sí hemos conocido a Jesús, pero no a través de nuestros ojos físicos. Ellos sí tuvieron esta dicha. Ellos fueron esos testigos. ¿Quiénes? Los apóstoles del Cordero. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es necesario confesar, ¿cierto?, que Jesús es el Hijo de Dios. Recordemos ante estas sectas, ante el gnosticismo, ante tantas cosas, tantas doctrinas falsas, tantos falsos maestros, falsos profetas que se presentaron en aquella época y aún se siguen presentando. Ante todo esto es necesario confesar a Jesucristo. ¿Cómo? Dice que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nuevamente está mostrando la comunión que hay de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. Es una comunión, es algo vertical que debe existir, que es necesario, ¿verdad? Todo aquel que ha nacido de nuevo debe tener esa comunión. Dios permanece en él y él en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Mire, ellos no solamente fueron testigos, ellos conocieron y creyeron. No solamente creyeron, sino que supieron. Mire, conocer algo es aún más que creer en algo.
Sí, conocerlo, que usted diga, yo realmente conozco esto porque de primera mano lo tengo, porque lo he experimentado, porque soy testigo. Bueno, hay muchas razones para decir yo conozco algo. Hay una seguridad que nos da a nosotros el saber realmente algo. Ellos fueron hombres sabios que conocieron de primera mano, nuevamente repito, el amor de Dios, a Jesucristo. ¿Sí? Dice, hemos conocido y creído, esos dos verbos importantes, ¿no? Conocer y creer. ¿En qué? En el amor de Dios. Entonces, qué lindo es importante esas dos partes, creer y conocer a Dios. Cuando usted conoce algo, cuando usted sabe realmente algo, nadie, por más que quiera quitarlo de su corazón, de su vida, nadie lo va a lograr. ¿Por qué? Porque usted conoce, porque usted sabe que es así. Y ellos están testificando de que ellos conocieron, de que ellos creyeron también en Dios, en el amor de Dios. Y nuevamente lo repite, ¿no? Que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Mire, por tercera vez vemos que lo está nombrando esa comunión, ¿cierto? De que permanece Dios en él y él en Dios. ¿Y de qué nos está hablando? Dios es amor. Dios es amor. ¿Sí? Es una definición magnífica de lo que es Dios. Ya hemos hablado antes de esto, que Juan nos declara, Dios es luz, Dios es amor, Dios es vida. Sí, hay tres definiciones de Dios, que es difícil aún tratar, nosotros siendo finitos, tratar de definir a Dios, pero Juan lo nombra a Dios, es amor, y es necesario ser perfeccionado en el amor de Dios. Bien, versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mire, es necesario que el amor de Dios se perfeccione en nosotros, ¿sí? ¿Y cómo es esto? De que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Mire, si nosotros vemos que no podemos amar a alguien, que nos es difícil, hay personas, o sea, no es algo que ya es de la noche a la mañana, así cuando Dios pone su nueva naturaleza en nosotros, recordemos, en nosotros están las dos naturalezas, la naturaleza caída y la naturaleza de Dios. O sea, son dos naturalezas que coexisten en un mismo ser. Es una lucha constante entre el nuevo hombre y el viejo hombre. No podemos decir ya me deshice por completo del viejo hombre y ya no vuelvo, ya me olvidé definitivamente de él. No, ¿por qué? Porque aún estamos en cuerpo. Mientras estemos en carne, todavía es una batalla constante, es hasta el final. Esa batalla no termina hasta que el Señor venga por su iglesia o hasta que nosotros partamos a su presencia. O sea, es una lucha que siempre va a estar allí. Entonces es necesario nosotros pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé amor. Dile, Dios, si tú eres amor, yo puedo también amar. Y pedirle a Dios que nos dé ese amor. O sea, permitamos que el amor se perfeccione en nosotros, que el amor de Dios se perfeccione. Como lo digo, no es fácil. Puede ser que no podemos decir, sí, es facilísimo amar, porque hay personas que son más difíciles que uno las ame, ¿cierto? Pero no quiere decir con esto que yo tengo que estar de acuerdo en todo lo que mi hermano haga o diga o piense o actúe. No quiere decir eso. Simplemente debo amarlo. Simplemente es lo que el Señor nos ha mandado, amarlo. Ya Él y su relación con Dios ya es otra cosa. Él dará cuenta a Dios si está andando en tinieblas. Él dará cuenta a Dios de eso. No me corresponde a mí tampoco juzgarlo, ¿sí? De pronto sí lo puedo amonestar si vemos que está en pecado, porque es bíblico amonestar a un hermano, orar por un hermano, pero lo que sí tenemos que hacer, sea como sea, es amarlo. Eso es inevitable. O sea, debemos amar, debemos aprender a amar, y si aún no lo hacemos, nos hace falta ser perfeccionados en ese amor para poder amar a nuestro hermano. Bien, y también nos dice para que tengamos confianza en el día del juicio. Sí, o sea, este amor, si cada día vamos creciendo en Cristo, en la estatura de Cristo,
Esto nos va a dar confianza, es una garantía de que nosotros estamos andando en luz y que cada día estamos siendo perfeccionados en su amor, ¿sí? Para el día del juicio, para que tengamos confianza, para que no nos creamos que vamos a ser pesados, ¿cierto? Y vamos a ser hallados falto, ¿sí? Falto de peso, ¿cierto? Que lo que le faltó por ahí a este rey Belsasar, que fue probado en balanza y le faltaba peso, no pesaba lo suficiente. No, a nosotros no nos debe pasar eso en el día del juicio. Debemos andar en amor, debemos estar en luz para poder tener esa confianza y salir bien librados en el día del juicio. ¿Cuál es el juicio? Mire, el juicio para el cristiano no es el juicio final, no es el juicio ante el tribunal de Cristo. Ese no es el juicio para el cristiano. El juicio para el cristiano es el tribunal de Cristo. Allí es donde nuestras obras van a ser probadas. En ese día, en el tribunal de Cristo. Ahí un día, todo lo que hicimos, por poco que sea, por pequeño que sea, lo que nosotros hayamos hecho en la obra de Dios, tiene un valor espiritual. Podemos decir, bueno, yo limpié una silla, yo barrí la iglesia, sí, es algo, parece irrelevante, pero para Dios tiene gran valor. Y si lo hicimos con amor y con corazón para Dios, con el carácter de Cristo, esa obra va a permanecer por los siglos. Eso nunca va a terminar. No es que usted reciba su galardón, su recompensa por la obra y ya se le va a quedar olvidado. No. Dice la palabra de Dios que las buenas obras con los hijos de Dios siguen por la eternidad. O sea, son buenas obras y además es el vestido, es la vestidura del cristiano. Dice, a su esposo se le ha concedido que ella se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Y el lino limpio, ¿qué son? Las acciones justas de los santos. O sea que para siempre estaremos vestidos de esas buenas obras. O sea que nosotros, si amamos a Jesús y hacemos bien las cosas para Dios, vamos a salir bien librados en el tribunal de Cristo. Sino como algunos que dice la palabra que sus obras van a ser quemadas. Las obras de muchos, por vanagloria, por dinero, porque me vieran, por fama, etcétera, etcétera. Todo vestigio de pecado, todo vestigio de la carne va a ser quemado, no va a existir más. Entonces es necesario lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Bien. Y dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bien, así como Él es. Es decir, Él es amor y nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Bien, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bien, y ahí no se refiere al temor a Dios, ¿no? Que no se refiere que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No, ese temor del temor a Jehová es el temor reverente, es el obedecer a Dios, es el amar y seguir a Jesús. Ese es el temor bueno que cada uno de nosotros debe tener a Dios, el amor y el respeto, ¿cierto? Y la obediencia. No, aquí está hablando de miedo, ¿cierto? Aquí no es dice, en el amor no hay temor, o sea, en el amor no hay miedo, no hay por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿ves que nosotros tenemos que ir en un proceso de ser perfeccionados en amor? No es algo de la noche a la mañana. Usted no puede decir, no, ya amo absolutamente a todo. Miren, sí, es un proceso que creo yo no termina hasta el día en que partamos, hasta el día de Cristo, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Hasta ese momento nuestro amor tiene que ir siendo perfeccionado. Pero no quiere decir con esto de que no, yo todavía guardo rencor, todavía odio, todavía me es difícil amar, guardo todavía por ahí el odio. No, eso ya debe estar lejos, sino que de pronto podemos a veces mostrar actitudes que nos hace falta amor por nuestro hermano, pero por eso tenemos que ir siendo cada día perfeccionados. Y si en usted hay miedo, hay temor, eso no es de Dios. Eso quiere decir que usted no ha sido perfeccionado en amor. ¿Por qué? Dice, porque el temor
lleva en sí castigo, ¿cierto? Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¿Por qué? Porque hay cosas malas, hay mucho por recorrer, aún hay pecado. ¿Sí? El que teme lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque no ha sido perfeccionado en amor, es decir, esa persona no ama. Entonces está llena de miedos, de temores. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos liberte de todo miedo, de todo temor, y seamos perfeccionados en su amor. ¿Para qué? Para no temer. ¿Y a qué cosas no debemos temer? No debemos temer la muerte, no debemos temer, dice la Biblia, al que puede matar el cuerpo, ¿cierto? No debemos de temer esto. ¿Por qué? Porque nuestro temor debe ser, pero hacia Dios. Ese es el temor que debemos tener cada uno de nosotros, el temor y la obediencia a Dios, pero no el miedo, no el miedo a lo porvenir, ¿cierto? A veces nos preocupamos demasiado y tenemos muchos miedos, muchos temores que no son de Dios. Y mire, aquella persona que ama realmente, que ha sido perfeccionada en amor, ya no anda en nada de esas cosas de miedo y de temor. Entonces recuerde, el miedo no es de Dios, ¿sí? El miedo y el temor no es de Dios. Pidamos que el Señor nos perfeccione en su perfecto amor. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuevamente está repitiendo, en esto consiste el amor, en que Él envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Y nosotros le amamos a Él no porque nosotros quisimos amarle, no, sino porque Él nos amó primero, y no fue que nosotros lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros, dice la palabra. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Entonces, de eso tan hermoso habla el Señor, que Él nos amó primero. Sí, lo mínimo que nosotros debemos hacer es corresponder ese amor, aunque realmente es muy difícil corresponder totalmente a lo mucho. O sea, no podemos pagar siquiera, no podemos intentar devolver un poquito tan solo lo que Él nos amó, o sea, el amor que Él mostró hacia nosotros, ¿cierto? No nos alcanzaría la eternidad para demostrar, para pagar, ¿sí? Ese amor tan grande y tan infinito que Él demostró en nosotros. Bien, dice versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire, ahí el Señor le está diciendo, es más fácil amar a alguien visible, a alguien que usted ha visto, a alguien que usted puede palpar, que usted puede saber que es visible a sus ojos. Cierto que para usted es real, aunque Dios es real para nosotros, pero nuestro hermano, digamos, a nuestra realidad, a nuestros ojos, es real y es tangible, es algo que podemos tocar y percibir con nuestros sentidos físicos. Entonces, no podemos decir yo amo a Dios. Ninguno de nosotros dice a Dios, nadie le ha visto jamás. O sea, no podemos decir yo ya vi a Dios y lo amo, sino amamos primeramente a nuestro hermano. Entonces, primeramente se demuestra el amor a Dios como a través de nuestro hermano. Entonces, hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, pero no voy a la iglesia porque está lleno de gente hipócrita. Hay mucha gente que dice eso. Pues, ¿qué pasa? Esa persona no ha nacido de nuevo. Nadie puede amar a Dios sin amar primeramente a los hermanos. Entonces, los que están en la iglesia, esos seres imperfectos, esos seres con errores, con pecado, esos seres que muchos llaman hipócritas, todo esto, estas personas han sido lavadas con la sangre de Cristo y son parte de la familia de Dios, son parte del pueblo redimido de Dios. Entonces no es posible decir yo amo a Dios, yo creo en Dios, ¿cierto? Y a las personas ni siquiera me interesa. Si tienen alguna necesidad, si les hace falta algo, eso no es problema mío, cada uno que se defienda como pueda. Pues el apóstol Juan dice, ¿cómo puede amar? En otra parte dice, si yo amo a mi hermano y veo a mi hermano tener necesidad y no le ayudo, ¿cómo puedo decir yo que el amor de Dios está en mí? ¿Cómo? O sea, no es posible. Entonces, primeramente hay que ser coherentes.
Si decimos que amamos a Dios, amamos también a nuestros hermanos. Es un amor natural, es un amor que Dios pone en cada uno de nosotros. Y ese amor debe ir siendo cada día perfeccionado. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. Si vemos que no amamos a nuestro hermano, examinémonos, pidamos perdón y primero que todo nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Eso es necesario, nacer de nuevo. ¿Sí? Si esa persona no ama y odia, no ha sido perfeccionada en amor, y es necesario que retroceda y vuelva nuevamente, que empiece el proceso, nacer de nuevo. ¿Por qué? Para poder decir yo amo a Dios, yo quiero ir al cielo, yo quiero la salvación, debo primeramente amar a mi hermano. Bien, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, mire, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento está llena de mandamientos para la iglesia, y aquí vemos uno de ellos. ¿Cuál? Si amamos a Dios, amamos también a nuestro hermano. Es el nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Entonces ahí nuevamente el apóstol Juan repite muchas veces, ya en el capítulo 3 ya habíamos visto, nos habla del amor, nos habla del amarnos unos a otros, que nos amemos. Y esta escena, un historiador de la Biblia, Flavio Josefo, dice que Juan, cuando ya era anciano, lo llevaban a la iglesia, lo ayudaban pues, porque ya era muy anciano, y él decía: amémonos unos a otros, que se amen unos a otros, amados unos a otros. Era lo que él siempre repetía, ¿sí? Entonces aquí en la epístola hemos visto que se repite bastante, ¿no? Bastante se repite esas expresiones: amarnos unos a otros, el nuevo mandamiento y todo esto. Y hace énfasis, ¿no? En el amor, porque es difícil, ¿no? El amor es el camino más excelente, que el apóstol Pablo lo llamó como el camino más excelente, ¿no? Están los dones, están los ministerios. Dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, y que podemos hacer muchas cosas, podemos hacer grandes cosas. Dice: podemos dar, inclusive puedo dar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Dice que soy como címbalo que retiñe y como metal que suena. O sea, soy como un coco vacío que simplemente suena duro, pero no hay nada por dentro. Así está queriendo decir, el apóstol Pablo lo dijo, y ahorita el apóstol Juan, que es necesario el amor, el amarnos unos a otros. Los dones no son una prueba de que somos salvos, ¿no? O los ministerios. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo dice la Biblia que muchos me dirán: Señor, en tu nombre echábamos fuera los demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos esto y aquello, y pudieron ser grandes cosas, grandes prodigios, grandes maravillas, grandes milagros que hacían ellos, y grandes ministerios, y tal vez multitudes los seguían, ¿cierto? Y hoy en día con las redes sociales y esto, tal vez tenían muchos seguidores, ¿cierto? En Facebook, en Instagram, en YouTube, tenían tal vez muchos seguidores, y acaparaban pues la atención de todos, y tal vez ganaban mucho dinero con todo eso. Pero si ellos no tienen amor, de nada sirve. O sea, todos los dones ni el ministerio no es una prueba de la salvación. Eso no prueba que somos salvos, ¿sí? El amor es el camino más excelente, que el apóstol Pablo nos dice: yo os muestro el camino más excelente. ¿Por qué? Porque las profecías se acabarán, los dones cesarán, las lenguas se acabarán, que son parte de los dones espirituales, ¿sí? Llegará un momento que ya no existirá más, ya no es necesario, que dones de sanidad, porque en el cielo ya no va a haber más enfermedad, ¿cierto? Ya o sea, muchas cosas ya no van a existir más, pero el amor va a permanecer. Entonces aquí el apóstol Juan nos invita, nos insta a que nos amemos unos a otros. Y algo que yo recordaba en estos días es que nosotros a veces hablamos del apóstol Pedro, que él era un hombre muy acelerado y que tenía muchas metidas de pata, ¿cierto? Por ejemplo, cuando le cortó la oreja al soldado, cuando el Señor le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, cuando negó a Jesús, y bueno, muchas cosas así locas, cuando le dijo
cuando estaban en la transfiguración y le dice a Pedro, ay, ¿será que te hago una enramada? Bueno, cosas así como locas, digámoslo así, de un hombre por su temperamento, ¿cierto? Extrovertido, sanguíneo. Pedro tenía ese temperamento, esa forma de ser, y nosotros vemos muchos errores en él y que se apresuraba mucho. Pero mire, el apóstol Juan, si bien ahora vemos que él nos habla de amor, el apóstol Juan también tuvo también metidas de pata y mostró que no había sido perfeccionado en amor. Por eso el Señor los llama los hijos del trueno, ¿sí? Porque recordemos, ellos eran hijos de Zebedeo junto con Santiago. Juan y Santiago eran hermanos y bueno, eran hijos de Salomé y de Zebedeo. La madre le dice al Señor, Señor, concede que uno de mis hijos se siente a tu diestra y a tu derecha y a otro a tu izquierda, ¿cierto? El Señor no le dijo que sí, ¿cierto? Sino que no era de él, sino que era del Padre el que determinaba eso. Y también Juan, en un momento cuando no escucharon una palabra, la palabra que el Señor Jesús les llevó, les dijo, Señor, pide para que mande fuego y los consuma. O sea, ahí no estaba mostrando amor ni misericordia para los que no escuchaban el mensaje, sino que quería un juicio instantáneo. O sea, yo sé que a todos nosotros tal vez nos ha pasado eso. Si vemos que alguien rechaza el evangelio, nosotros, Señor, pero como que a veces como que nos enojamos, Señor, pero muéstrale que tú eres real y cierto. Yo creo que a todos nos ha pasado, que queremos como un juicio instantáneo para esa persona, pues no el infierno, pero sí que le pase algo ahí como para que crea. Esto le pasó, al menos el apóstol Juan así lo expresó, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Él no había sido perfeccionado en amor. Pero nosotros debemos, sí, de ser perfeccionados en el amor. Pero mire, ya para este momento ya era un anciano, ¿sí? Juan ya era un anciano, ya había pasado por todo eso, ya es el discípulo amado, ya es aquella persona que habla de amor, que nos habla de amados, de hijitos, ¿sí? Ya aunque la palabra de él es dura, no podemos decir que solo nos habla de amor y de amor. Juan nos habla también de los hijos del diablo, del mentiroso, del que engaña, o sea, son palabras duras también, ¿sí? Porque el amor no quita en sí mismo el juicio, ¿no? El juicio, porque muchos pueden pensar, no es que Dios es amor, entonces Él no va a permitir lo que muchos dicen, no va a permitir de que personas vayan al infierno, a la condenación. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero se les olvida que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que va a devorar a los adversarios, a todo aquel que no creyó, que no obedeció, ¿cierto? El que no creyó ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, simplemente amarnos unos a otros, ¿sí? No quiere decir que no vayan a recibir castigo los malos. Bien, hemos llegado al final de este capítulo 4, ya estamos llegando a la recta final, solo nos queda un capítulo y bueno, ha sido de bendición. Entonces recuerde lo que el apóstol Juan nos dijo, que el amor de Dios echa fuera el temor y que nos amemos unos a otros.